A veces creemos que la muerte es un instante, un momento preciso en el que alguien deja de estar, como si todo se redujera a un antes y un después claramente definidos. Pero en realidad, la muerte no termina ahí. No es un punto final tan claro como pensamos. Se extiende en lo que queda, en los espacios vacíos, en los silencios, en las rutinas que se rompen, en todo aquello que ya no se repite, en la silla que queda vacía en la mesa, en el cuarto que ya no se abre igual, en los mensajes que ya no llegan, en las conversaciones que se quedan inconclusas. También aparece en momentos inesperados, en una canción, en un olor, en una fecha importante. Y es ahí donde empieza el duelo, no como algo que decidimos vivir, ni como un proceso ordenado, sino como algo que irrumpe en la vida cotidiana y que transforma profundamente nuestra manera de sentir, de pensar y de relacionarnos con el mundo. El duelo suele entenderse como algo personal, íntimo, casi privado, como si fuera una experiencia que cada persona tiene que atravesar por su cuenta, pero no lo vivimos en el vacío. Todo lo que sentimos también está atravesado por lo que aprendimos, por las ideas que tenemos sobre el amor, por las creencias familiares, por la cultura en la que crecimos y por las experiencias previas que hemos tenido con la pérdida. También influye lo que socialmente se espera de nosotros. Hay contextos donde llorar está permitido, donde el dolor se comparte habitualmente y donde hablar de la persona que murió es parte del proceso. Pero también hay otros donde se espera que seamos fuertes, donde el llanto se contiene o donde el tema se evita porque incomoda. Desde pequeños aprendemos ciertas reglas, incluso sin que nos las digan directamente. ¿Qué emociones son válidas? ¿Cuánto tiempo es aceptable estar triste? ¿Cuándo deberíamos de seguir adelante? Y esas ideas no solo influyen en cómo vivimos el duelo, sino también en cómo juzgamos el nuestro y el de los demás. A veces no solo duele la pérdida, sino también la sensación de no estar viviendo el duelo como se debería. Desde una mirada antropológica, la muerte nunca ha sido solo un hecho biológico. Como plantea Pacheco Borrella, cada cultura construye propias formas de entenderla, acompañarla y de hacerla visible dentro de lo social. Los rituales no son solo costumbres, no son únicamente prácticas que se repiten por tradición, son formas simbólicas que ayudan a organizar el dolor, a darle sentido a la pérdida y a sostener emocionalmente a quienes atraviesan el duelo. Funcionan como espacios donde el dolor deja de ser completamente individual y se vuelve compartido. En México, el Día de Muertos permite una relación particular con la muerte, a través de las ofrendas, las fotografías, la comida y los objetos significativos. Se construye una forma de mantener presente a la persona que ya no está. No se trata solo de recordar, sino de seguir estableciendo un vínculo simbólico con ella. Los rituales pueden ser distintos: funerales más formales, momentos de silencio, reuniones familiares o incluso prácticas más íntimas, como escribir cartas o conservar objetos. También hay personas que crean sus propios rituales: visitar un lugar especial, escuchar cierta música, hablarle a la persona ausente. Esto muestra que los rituales no son estáticos, sino que pueden adaptarse, transformarse e incluso reinventarse según las necesidades de cada persona o grupo. Además, los rituales también están atravesados por condiciones sociales y económicas. No todas las personas tienen acceso a los mismos recursos para despedirse. Por ejemplo, los costos de un funeral pueden ser elevados, lo que limita las posibilidades de realizar ciertos rituales tradicionales. En algunos casos, las despedidas se vuelven más breves, más sencillas o incluso se posponen. También hay situaciones donde, por cuestiones laborales o migratorias, no todas las personas pueden estar presentes en esos momentos. Y eso también impacta la forma en la que se vive el duelo. Pero incluso dentro de estos marcos culturales y sociales, no todas las personas viven el duelo de la misma manera. No es un proceso lineal, no sigue etapas fijas, no tiene un inicio y final claramente definidos. A veces el dolor parece disminuir y luego regresa. A veces se mezcla con otras emociones, enojo, culpa, alivio, confusión. Y eso puede parecer contradictorio, pero no significa que esté mal. Desde la perspectiva de la complejidad, como plantea Soto Ramírez, el duelo es un proceso dinámico, cambiante y contradictorio. Esto quiere decir que no sigue una lógica simple. Puede haber momentos en los que recordamos con tristeza y otros en los que recordamos con calma o incluso alegría.
Puede haber días en los que parece que ya pasó y otros en los que la ausencia se siente igual de intensa que al inicio. Estos elementos que parecen opuestos, avanzar y retroceder, recordar con dolor y con afecto, sentir presencia en la ausencia, no se excluyen entre sí, más bien coexisten. Y entender el duelo desde esta complejidad permite dejar de verlo como algo que debe resolverse, para empezar a verlo como algo que se transforma con el tiempo. Cuando hablamos de duelo por fallecimiento, no solo hablamos de la pérdida de una persona, hablamos de una transformación profunda en la forma en la que se organiza la vida. Porque cuando alguien muere, no solo desaparece su presencia física, también se reconfiguran los vínculos, las rutinas, los espacios y los significados que sostenían lo cotidiano. La casa cambia, las conversaciones cambian, los tiempos cambian. Incluso cambia la forma en la que nos pensamos a nosotros mismos. Desde esta mirada, la pérdida no es un evento aislado, sino un proceso que reorganiza múltiples dimensiones de la experiencia al mismo tiempo. Desde la perspectiva de la complejidad, el duelo no puede entenderse como un proceso lineal, ni como una serie de etapas que se siguen en orden. Autores como Soto Ramírez plantean que los procesos humanos, y en particular aquellos relacionados con la pérdida, están atravesados por múltiples factores que interactúan entre sí de forma constante. Esto implica que el duelo no ocurre solo dentro de la persona, sino en relación entre lo individual, lo social, lo cultural y lo histórico. No es lo mismo la muerte en un contexto donde hay redes de apoyo que en uno donde predomina el aislamiento. Tampoco es igual cuando existen recursos económicos y tiempo para elaborar la pérdida, que cuando hay que seguir trabajando inmediatamente, resolviendo pendientes o sosteniendo a otras personas. El duelo, entonces, no es una experiencia uniforme, sino una configuración única que depende de múltiples condiciones que se entrelazan. Desde esta misma lógica, el duelo por fallecimiento puede entenderse como un proceso emergente, es decir, algo que no está completamente definido desde el inicio, sino que se va construyendo con el tiempo, a partir de las interacciones, las experiencias y los significados que se van produciendo. Esto rompe con la idea de que el duelo tiene un curso correcto. No hay una sola forma válida de vivir la pérdida, ni un tiempo establecido para superarlo. Más bien, lo que existe es una multiplicidad de formas posibles, que pueden cambiar incluso dentro de una misma persona. En este sentido, pueden coexistir emociones aparentemente contradictorias, tristeza y alivio, enojo y nostalgia, presencia y ausencia. Pero lejos de ser un problema, estas tensiones forman parte de la complejidad misma del proceso. Desde la perspectiva de la complejidad, también es importante entender que el duelo por fallecimiento no implica necesariamente romper el vínculo con la persona que murió. Durante mucho tiempo se pensó que elaborar el duelo significaba soltar, cerrar o dejar ir, pero enfoques más recientes plantean algo distinto. El vínculo no desaparece, se transforma. La persona ya no está de la misma manera, pero sigue presente en recuerdos, en decisiones, en formas de pensar, en aspectos de la identidad. Esto se acerca a lo que algunos autores llaman continuidad del vínculo, donde la relación no se termina, sino que adquiere nuevas formas. Desde la complejidad, esto tiene sentido, porque las relaciones humanas no son objetos que simplemente se eliminan, sino procesos que se reconfiguran. Además, el duelo por fallecimiento también está atravesado por condiciones materiales concretas. No todas las personas tienen las mismas posibilidades de vivir su duelo. Hay quienes pueden detener sus actividades, acompañarse, acceder a espacios terapéuticos o realizar rituales significativos. Pero también hay quienes tienen que continuar de inmediato, trabajar, cuidar a otros, resolver asuntos urgentes. En estos casos, el duelo no desaparece, pero se vive de otras formas, más fragmentado, más silencioso, a veces incluso postergado. Esto muestra que el duelo no es solo una experiencia emocional, sino también una experiencia atravesada por lo social, lo económico y lo estructural. En este sentido, el duelo también puede entenderse como una narrativa en construcción, es decir, como una historia que vamos contando y contando sobre lo que pasó, sobre quién era esa persona en nuestra vida, sobre quiénes somos ahora sin su presencia física. Autores como Robert, Anne y Meyer plantean que frente a la pérdida, las personas intentan reconstruir sentido, no porque haya una explicación única o definitiva, sino porque necesitamos reorganizar lo vivido para poder seguir habitando el mundo. Pero esta reconstrucción no es lineal, a veces cambia con el tiempo,
con nuevas experiencias o incluso con nuevas conversaciones. Lo que hoy tiene un significado, mañana puede transformarse. Desde aquí, es importante pensar que no todos los duelos encuentran fácilmente un lugar para ser expresados. Hay pérdidas que son socialmente más reconocidas, como la muerte de un familiar cercano, pero también hay otras que quedan en los márgenes: relaciones no reconocidas, vínculos ambiguos, pérdidas atravesadas por el conflicto o incluso muertes que socialmente resultan incómodas. En estos casos, el duelo puede volverse más silencioso, más difícil de compartir, más difícil de legitimar, no porque duela menos, sino porque encontró menos espacios donde ser sostenido. Desde la complejidad, esto nos permite cuestionar también las categorías rígidas, como duelo normal o duelo patológico. Estas clasificaciones intentan ordenar las experiencias, pero muchas veces simplifican los procesos que son mucho más diversos. Hay duelos que pueden volverse especialmente intensos, confusos o prolongados, pero eso no necesariamente significa que estén mal, pues tienen que ver con la relación que se tenía con la persona, las condiciones en las que ocurrió la muerte, la falta de apoyo o las múltiples pérdidas que se acumulan. Es decir, no es solo el duelo en sí, sino todo el entramado en lo que ocurre. Y tal vez ahí aparece algo importante. El duelo no es algo que se resuelve de una vez y para siempre, ni algo que simplemente desaparece con el tiempo. Es algo que se transforma, que se reconfigura y que puede adquirir nuevos sentidos a lo largo de la vida. A veces vuelve, a veces se calma, a veces cambia de forma, pero sigue siendo parte de la historia de quien lo vive. Si el duelo no es lineal, si no tiene una forma única ni un tiempo definido, entonces acompañarlo tampoco es sencillo. No hay palabras exactas, no hay fórmulas, no hay formas correctas de estar frente al dolor del otro. Muchas veces lo que más se necesita no es una respuesta, ni un consejo, ni una explicación, sino alguien que esté. Acompañar el duelo implica, en muchos casos, aprender a sostener la incomodidad, poder estar frente al dolor sin intentar corregirlo, sin apresurarlo, sin intentar hacerlo desaparecer. Implica escuchar, pero no solo para responder, sino para comprender. Dejar espacio al silencio, a las pausas, a lo que no siempre puede nombrarse con claridad, porque hay experiencias que no se explican del todo, pero sí pueden compartirse. Desde la perspectiva de la complejidad, acompañar también significa reconocer que no estamos frente a un proceso aislado. Cada duelo está atravesado por una historia, por condiciones sociales, por vínculos, por recursos y por ausencias. Por eso, acompañar no es solo estar con una persona, sino también reconocer el contexto en el que este dolor ocurre. Hay duelos que encuentran redes, espacios, palabras, pero también hay otros que se viven en la soledad, en silencio, o en condiciones que dificultan su expresión, y eso también necesita ser visto. Desde una mirada crítica, como la que propone Tomás Ibáñez, también es importante cuestionar nuestras propias formas de acompañar, desde donde escuchamos, desde la necesidad de ayudar o desde la disposición a comprender. A veces, sin darnos cuenta, intentamos llevar al otro hacia donde creemos que debería estar, pero el duelo no es un camino que se corrige desde afuera, es un proceso que se construye, que se habita y que necesita ser reconocido en su propia complejidad. Quizá por eso hablar del duelo no es solo hablar de la muerte, es hablar de los vínculos, de lo que permanece, de lo que cambia y de las formas en las que seguimos conectados con quienes ya no están, porque la ausencia no siempre es vacío, a veces también es memoria, es huella, es presencia de otra forma. Y ahora la pregunta ya no es cómo superar la pérdida, sino cómo aprender a vivir con ella. Cómo integrar todo esto que nos pasó y dejarlo sin dolor, pero no sin la necesidad de sentir. Cómo hacer que esto sea parte de nuestro acompañamiento y no realmente un daño. Desde la complejidad no podemos decir que hay un cierre definitivo, pues no hay un momento en el que podamos decir que todo terminó. El duelo no desaparece, se transforma, cambia de intensidad, aparece, se repliega, y en ese momento también cambiamos nosotros. Tal vez el duelo no es algo que debamos de olvidar, es algo que forma parte de nuestra historia, permanentemente que pertenece junto a nosotros, parte de la gente que amamos y de lo que hemos dejado atrás. Hablar de la muerte no es solo hablar del final de la historia, es hablar también de lo que permanece, de lo que se transforma, de aquellas formas en las que seguimos dando sentido a lo que ya no está.
porque la muerte no es solo el final, sino tal vez la continuación de algo.